Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una actividad que viene desarrollándose hace 45 años. Vamos a conversar con los autores argentinos, extranjeros. Vean este programa que comienza ahora. Cintia Edul es licenciada en Letras, escritora, dramaturga, directora de artes escénicas. Escribió la novela La Sucesión y su último libro es La tierra empezaba a arder, último regreso a Siria. Gracias, Cintia, por esta entrevista. Muchas gracias a vos. En La Sucesión se plantean los vínculos de la narradora, los vínculos familiares de la narradora, y la familia retorna desde otra perspectiva en La tierra empezaba a arder. Sí, La Sucesión es mi primera novela y, como dice Freud, viste que la primera novela es la novela familiar, y ahí aparecía un núcleo muy traumático que tiene que ver con la historia del padre. Es como bien la línea paterna, la ley del padre, y es un padre, es la historia de un padre pero contada desde su hija que tiene 10 años, o sea que todo está contado desde el punto de vista de una nena de 10 años. Y es la historia, digamos, como de esa familia, que es un industrial famoso, pero que al mismo tiempo tiene una doble vida como jugador compulsivo y con toda una vida dedicada al turf y a los caballos. Y la novela entonces narra como la historia de ese padre en 10 años, que arranca en el año 89 y termina en el 2001 más o menos. O sea que también un poco la parábola del padre acompaña la parábola de la Argentina, ¿no? Y en La tierra empezaba a arder continúe trabajando sobre la dramática familiar, pero a través de la línea de la madre, y que tiene que ver con los orígenes sirios de la familia, pero es justamente una familia que tiene una complejidad, que es que los abuelos que vinieron de Siria regresaron y vivían un tiempo en Buenos Aires y un tiempo en Damasco y también en el Líbano, y entonces es una familia que todo el tiempo fue y volvió, digamos, ¿no? Y es tu familia, ¿no? Es mi familia, sí. Las dos novelas tienen un marcado sesgo autobiográfico, pero también las llamaríamos entonces autobiografía. ¿En qué género las Mira, ubicamos? la Sucesión tiene una fuerte marca autobiográfica, pero es una ficción, digamos, no está muy construida en el marco de la ficción. Hay personajes, los personajes tienen nombres, esos nombres son nombres que no son los nombres reales. Digamos, o sea, está muy construida en una narrativa con un sesgo autobiográfico, pero digamos todavía dentro de lo que sería el marco de la ficción. En La tierra empezaba a arder ya exploré un género más abierto que tiene que ver con una zona de crónica y de diario de viaje, donde ya, digamos, los personajes no tienen nombres sino categorías, digamos, no sé, la madre, la hija, el tío, la tía, el primo, digamos, no, como una zona más de categoría familiar, y con un registro también de ensayo que tiene que ver con poder recorrer la complejidad de esa historia familiar, que es una historia también atravesada por la política, en relación a lo que es la historia de Medio Oriente. Entonces, como ahí ya es mucho más abierto el género, digamos. Claro, ¿no? es una historia familiar atravesada, como decís, por la política, por la historia. ¿Qué nos podés contar o qué podés contar a los espectadores acerca de la novela, o sea, como hilo argumental, y después vamos a ir puntualizando algunas cuestiones? Bueno, la historia narra en realidad como, o sea, la historia madre sería como un diario de viajes de una madre y una hija, que la hija la acompaña a la madre a Siria, que regresa después de 40 años, que fue la última vez que vivió allá. O sea, la madre hace 40 años que no regresa. Y regresan en el 2010, en octubre del 2010, 6 meses antes que empiece lo que se llamó la primavera árabe. Esa hija regresa con la madre y hace como su primer encuentro, digamos, con su familia en Damasco. Y al mismo tiempo vive de alguna forma la historia familiar y al mismo tiempo lo que es la historia política, que era como una especie de olla a presión, en donde cualquier cosa podía pasar en cualquier momento, porque, digamos, eso que estalló después, en marzo del 2011, ya se venía viviendo desde antes, digamos, ¿no? Las cosas estaban muy pesadas. Entonces, ese diario de viajes es un poco lo que va estructurando la novela, y al mismo tiempo hay dos líneas más. Una línea que tiene que ver con los abuelos, que vienen de Siria a la Argentina, pero mi abuela materna tuvo un brote de esquizofrenia, y cuando tuvo ese brote en Argentina, mi abuelo creyó que volviéndola a vivir a su tierra natal la podía curar. Soy Ana Cafranco, autora de literatura juvenil y literatura romántica. En este caso presentamos en la Feria del Libro 2019 Serás.
En realidad pensé las 3 historias antes de empezar a escribir Brillarás, porque cada una de ellas, Brillarás, Serás y la tercera, que todavía no está publicada, cuenta la historia de una chica de un grupo de 3 amigas. Entonces la idea surgió desde antes de escribir Brillarás. Serás cuenta la historia de Liz, una chica muy autoexigente en la escuela, muy desconfiada también, que fue traicionada por las personas que más amaba, por lo tanto le cuesta mucho confiar en la gente. Comienza a liberar otro lado de sí misma y a mostrarse tal cual es en una red social que se llama Nameless, donde conoce a un usuario que se llama Shylock. Ella se hace llamar Lady Macbeth, entonces de algún modo los libros y la literatura es lo que conecta, son lo que conecta a estos personajes. Paralelamente en la escuela tiene que trabajar con Jaden, un alumno que para ella es todo lo contrario, ¿no?, a su personalidad, que es una chica muy aplicada, como dije, y muy autoexigente, así que con estos 2 personajes que aparecen ahí en la trama empieza a mostrarse tal cual es y la historia comienza a hacerse bastante más compleja con temas que van a sorprender a los lectores. Serás tiene que ver con muchos temas actuales, uno de ellos las redes sociales justamente, y explora justamente qué lado mostramos de nosotros mismos dentro de las redes. La verdad, la mentira, por eso una de las preguntas justamente del libro es ¿dónde está la verdad y quiénes somos? Desde 2014 disfruto muchísimo de la Feria del Libro como escritora, ya no solo como lectora, así que espero este año poder encontrarme con mis lectores, que disfrutemos, que lo pasemos bien, divertirnos, porque leer es justamente eso, divertirse, pasarlo bien, aprender, disfrutar, y eso es lo que espero también de esta feria. Brillarás tuvo mucho éxito, no solo entre adolescentes, porque es literatura juvenil, sino también con lectores adultos. Así que estoy muy contenta con los resultados y también con los que está obteniendo Serás, porque realmente me llegan mensajes muy emotivos, muy conmovedores de personas que se sienten identificadas con lo que pasa en estas historias. Por eso yo digo que no encontramos en ellas solo personajes, sino personas, porque son cosas que nos pueden pasar a todos. Creo que la lectura está siempre vigente y si bien es verdad que podemos atravesar dentro del mercado editorial diferentes situaciones y que quizás algunas de esas situaciones no son las mejores, confío en que la gente va a seguir apostando a los libros y seguir apostando a la cultura. La abuela que tiene ese brote, digamos, o ese disturbio en la Argentina, cuando llega a Siria tampoco se reconoce allí y quiere volver a su casa en Argentina. Exactamente, y hay una pregunta ahí sobre cuál es la casa, digamos, ¿no? Es un conflicto identitario y es el conflicto migratorio para mí, que en algún punto deja una huella en la psiquis, y cuál es el cuerpo en un punto que paga, digamos, ¿no?, esa traspolación de un lugar al otro. Hay un cuerpo que lo paga, digamos, porque uno conoce el relato del inmigrante, que es el relato como del éxito, pero hay una zona del relato del inmigrante que es un relato muy traumático, y un poco la historia de la abuela es eso, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y de las mujeres que viven distintas formas de ser mujer de acuerdo a la cultura que las atraviesa, ¿no? Sí. Porque la hija es secular argentina, digamos, ¿no? argentina, llega a Damasco, llega a Siria, donde su tía vive, y su tía, que ha vivido en la Argentina, opta por quedarse en Siria, y la madre, que vive en la Argentina, pero cuando está allá, le da indicaciones, ¿no? De cómo te tenés que portar aquí, debido a que, bueno, son otras las costumbres, las tradiciones. Sí, hay una regulación religiosa de la vida, digamos, cotidiana, de la vida pública, pero lo interesante es que la madre, cuando vivía en Siria, y eso es algo que a mí yo remarco mucho en el libro, porque a la gente le cuesta mucho entender que esos países hasta el 80 eran seculares. Yo tengo fotos de mi mamá cuando vivía en Siria, en shortcito y musculosa, como estaba yo. Y después cuando regresa están todas cubiertas, ¿no?, las mujeres. Y ella también sufre como ese shock de qué pasó, digamos, ¿no? Y eso que pasó tiene que ver con todo lo que fue los conflictos en Medio Oriente, digamos, entre Occidente y Medio Oriente en los últimos 30 años. Y al mismo tiempo también igual la madre le da indicaciones a la hija de cubrirte los, ¿no?, como cubrirte los brazos, ponerte un pantalón, digamos, ¿no? Como no estés como estás vos en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, o sea, hay como toda una mirada sobre la mujer en la vida pública, y es una novela de mujeres para mí.
Claro, y también hay un momento donde esta hija que en Argentina vive una vida, como decís vos, secular y bueno, como vivimos todos aquí, se encuentra con que casi la están queriendo casar, va a hacer una compra a un mercado y la quieren casar, la quieren casar desde que llegó, o sea, ya le da pánico porque ya se empezó a dar cuenta que hay una trama secreta que es que, bueno, esta hay que casarla, digamos, ¿no? Todo el tiempo hay como todo un relato que es bastante una zona de humor, pero real. Que a la hija, la menor, la quieren casar y al mismo tiempo después también la quiere casar a la madre que es viuda, o sea, tipo, si le van buscando, digamos, como casamiento a estas dos mujeres argentinas, pero también, o sea, hay como una mirada desde el primo, que el primo se islamizó y el primo la juzga, ¿no? A la narradora. El primo la que ha vivido señala. en Argentina. El primo que vivió en Argentina se vuelve a vivir a Siria por sus padres, pero lo interesante ahí es que cuando él se va a Arabia Saudita a trabajar vuelve islamizado, que es algo que pasa mucho, que tiene que ver con mucha gente que se va a trabajar a Arabia Saudita y cuando vuelve ya cambió completamente. Hay una transformación en el primo que es muy fuerte, porque el primo cuando vivía en Argentina también era secular y tenía una vida como cualquier argentino, digamos, cualquier argentino no religioso, quiero decir, y de repente cuando va a Siria también, y cuando se va a Arabia Saudita vuelve y ahí cambia completamente, digamos, ¿no? Y ese primo es el que la señala todo el tiempo, y de hecho no le habla. O sea, le habla a través de la madre, le habla a través de otras personas, nunca le dirige la palabra directamente porque a la mujer el hombre no le dirige la palabra directamente, sino es el marido, digamos, ¿no? Y hay una relación muy particular con la mujer de este primo, que es la segunda mujer del primo. La narradora tiene hacia ella una mirada de cierta ternura y de no saber cómo defenderla ante los embates, no diría tanto del primo, sino de la suegra, ¿no? Sí, porque del es como poder de las madres. El poder de las madres. Hay una cosa de matriarcado muy fuerte, que si bien es como un sistema totalmente patriarcal, hay un matriarcado hacia adentro de las casas muy fuerte, pero está esta personaje que es la mujer del primo, que está todo el día en la casa y que el primo no quiere que salga a la calle, digamos, ¿no? Y cuando sale tiene que salir cubierta y hay una mirada de la narradora de tratar de comprender un poco la vida cotidiana de esa chica y, digamos, y cómo es de alguna forma esa experiencia y cierta tristeza capaz en la mirada también, ¿no? Lo que decís vos como cierta ternura, en tratar de comprenderla porque de alguna forma, si bien es muy lejana, es muy cercana. Laura Ponce, que es la editora de Ediciones Ayarmanot, me dijo un día que yo escribía fantástico rioplatense y eso fue hace como 10 años y a partir de ahí empecé a investigar y dije sí, efectivamente esto es lo que hago. Yo escribo cuentos, relatos donde se produce un extrañamiento de lo cotidiano, donde hay un límite difuso entre lo real, lo simbólico, lo onírico y entonces se empieza a meter despacito una historia que puede ser un terror concreto o un terror sobrenatural y donde los personajes no saben si están soñando, si están alucinando, si enloquecieron o efectivamente están siendo objeto de una situación tremendamente aterradora. Lo que yo trato de hacer es torcer esa torsión de la realidad para volverla ominosa, para volverla horrorosa. La fuente de inspiración siempre está en la realidad. Continuamente hay cosas que te incitan a pegarle una mirada distinta. A veces yo suelo decir que a mí me gusta conservar el asombro del universo, volver a mirar las cosas todo con mirada de niño, ese niño que sospecha la existencia de un montón de mundos que confluyen, que se abren, que se muestran y a partir de allí empezar a tramar estas historias con el propósito de que cuando alguien después de leerlas se va a la cama a la noche, sienta la urgencia de taparse con la sábana, no importa cuántos años tenga. Bueno, esa es una aspiración que creo que todo escritor tiene, que sus personajes sigan viviendo, estén vivos más allá de cerrar el libro o del consabido fin. Justamente, bueno, uno pretende, aspira a que estas historias que uno va esbozando, que va contando, se sigan completando a partir de las representaciones que el lector tenga de la realidad y una vez que pase esta historia que uno le entrega por el prisma de sus propias representaciones, lo convierta en otra cosa que comulgue, que se conjugue con todos sus miedos y así no pueda vivir. Este es un libro, afortunadamente ahora empieza ya a salir la segunda edición
editado por Muerde Muertos, la editorial Muerde Muertos. Mi segundo y mi tercer libro, ambos los editaron Muerde Muertos. Ahora sale ya la segunda edición, son 60 historias cortas que justamente proponen esto, una visión distinta, aterradora, que interpela al lector sobre la posibilidad que dar vuelta en la esquina te enfrente en un mundo distinto, diferente y que te haga cuestionar todos los valores de realidad que hasta ese momento tenías. Como Borges decía, uno se elige sus precursores y efectivamente en esos precursores, por supuesto, primero que nadie está Borges, Bioy, Cortázar, entre los nacionales, Pepe Bianco, que me gusta mucho, y en la cuerda del terror, indudablemente Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King entre los modernos, pero también todo el gótico inglés, porque es la madre de todas las guerras. Allá están nuestros miedos primeros, hasta que después vino Lovecraft y aquellos miedos que se podían conjurar con un elemento de piedad, con agua bendita, con un crucifijo, ya los monstruos de Lovecraft no le hacían efecto o directamente ni le interesaban. Así que allí sí están todos mis padres precursores. A José Bianco lo conocen porque lo ven en la tele, saben que es meteorólogo, que se ocupa de fenómenos del clima, también que es una persona arriesgada y se acerca mucho a los huracanes. Pero saben que también es escritor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, es fuerte la palabra. Hicimos una recopilación de los fenómenos naturales, los que más se conocen y algunos no tan conocidos, y tratamos de darle una explicación básica. Se trata entonces de Planeta Extremo, un viaje por los fenómenos del tiempo. Sí. ¿Y cómo lo organizaste para que nosotros, que no sabemos mucho de estas cosas, nos pongamos a tiro de una información compleja, como puede ser, por ejemplo, saber cómo se originó el universo? Bueno, en muchos casos citando ejemplos o haciendo algunos paralelismos con cosas cotidianas, con cosas que nos pasan todos los días y que creemos entender, entonces haciéndolo todo un poco más mundano y no tan técnico, no tan complicado. Einstein decía que si no se puede explicar de manera simple y explicárselo a tu abuela es porque no entendiste algo. Eso lo tenés aquí en el libro, es ¿no? que fue Comenzás una frase con Einstein, que sí. me llamó mucho la atención, porque es verdad, si vos no lo podés explicar de manera básica, no lo entendés. Y si no lo explicás de manera básica, los que están con otras cosas o con menos tiempo o a veces con una lectura más relajada, no pueden ir a consultar material extra, auxiliar para fortalecer la idea. Así que básico, simple y claro, esas eran las premisas. Entonces, ¿cómo está organizado el libro en esa intención de que sea sencillo y claro? Bueno, inicialmente hicimos como una introducción justamente con el origen del universo como para tener el punto inicial, si es que existe, ¿no? Y esa es una discusión. Y cuando ya explicamos en dónde está situada la Tierra, cuál es nuestro lugar en nuestra galaxia, ahí dividimos los fenómenos naturales por elementos, fuego, agua, tierra y aire, si bien alguno a veces pisa la línea entre las divisiones, como pueden ser los volcanes, parte de tierra. Por ejemplo, yo me lo anoté. Sí. Si hablamos de fenómeno aire, hablas de atmósfera, viento, huracanes, tornados, por ejemplo. Claro. Y explicás cada uno de ellos. Tratamos de explicar la génesis, la formación de cada uno de los fenómenos. Después, en algunos casos, citamos ejemplos los más importantes, muchas veces los más trágicos, porque terminan siendo problemáticas graves, serias, con muertos muchas veces, y se explica, se hace un breve archivo de los casos más sobresalientes, y también tratando de acompañarlo siempre con material gráfico, ¿no? Con fotos. Sí, hay muchas ilustraciones en el libro. Sí. Y en el libro decís algo que me llamó la atención, que el clima nunca fue estable. No. Nosotros ahora pensamos que tenemos todas variaciones y problemas complejísimos con el clima, pero decís el clima nunca fue estable. No. Nosotros estamos viendo una foto de una película larguísima, ¿no? De los miles de millones de años que tiene la Tierra. Siempre estuvo en movimiento. De hecho, los continentes tienen dos estadios, o están todos juntos o se van separando. La Tierra se mueve alrededor del Sol de maneras muy distintas. Hay una suma de ciclos, que a veces esos ciclos disparan procesos
climáticos distintos, como por ejemplo la Tierra fue varias veces una bola de hielo completa, es decir, se cubrió de hielo, de nieve, se dice bola de nieve, a lo largo de la Tierra, y en otros momentos no tuvo nada de hielo. Nosotros estamos en el final, si se quiere, de un periodo de una glaciación importante, todavía con hielo permanente en la Antártida, pero siempre dentro de una especie de tobogán donde las cosas van modificándose. Ahora, los cambios de los últimos años, al parecer, son mucho más acelerados que lo que generalmente se dieron según los registros que se tienen paleoclimáticos. Y eso es lo que pone el signo de admiración, ¿no? El llamado de atención a si en realidad el humano metió la cola ahí, o la mano. Hablar en público, cuando el mundo es un escenario, es un libro que parte de la base de que todos los humanos, todas las personas somos seres actuantes, somos actores. Y todos los escenarios donde actúan las personas son escenarios. Entonces utilizo las técnicas del teatro, las técnicas de actuación para mejorar la oratoria, para lograr una oratoria exitosa. Bueno, después de 20 años de dar clases de actuación y de stand-up, lo que me pasó fue que venían los alumnos y me decían: mi psicólogo te ama, mi psicólogo dice que yo no deje tus clases. Y entonces empecé a ver por qué era eso y decidí estudiar paralelamente a seguir con mis estudios, con mi experiencia en teatro, a meterme un poquitito en otra rama de ver qué pasaba con la gente más allá de las tablas, ¿no? Fuera del escenario. Y los resultados son notorios. Vos tomás clases de teatro y se ve tanto en escena como fuera de escena. Lográs tu personaje social mucho más claro, hablás más claro, no tomás el enfrentar al público, sino el compartir con el público. Las palabras son tan importantes, ¿no? La importancia de las palabras, de la mirada, de los tiempos. El peor público para la oratoria, para hablar en público, es uno mismo. Es el verdugo, es el que nos juzga. Entonces, más que cosas que faltan, son cosas que sobran. Sobran prejuicios de uno mismo, sobran suposiciones de lo que dirá el resto, sobran modos. Vos googleás hablar en público, tips para hablar en público, y te dicen: parate de tal forma, sentate de tal otra, habla de tal otra. Y cada persona es única e irrepetible. No puede haber una fórmula para que todos hablemos bien. La oratoria es comunicar, entonces cada uno tiene que comunicar con su estilo, siendo fiel a sí mismo y sobre todo siendo fiel al mensaje que quiere dar. Tamara Tenenbaum es licenciada en filosofía, periodista y escritora. De chica vivió en el seno del barrio porteño del Once y dentro de la comunidad judía ortodoxa, pero decidió dejar ese mundo. De estas cuestiones y de otras muchas habla en su libro El fin del amor, querer y coger. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. En tu libro vas de la autoficción al ensayo y en eso lográs atrapar. Sí, cuando empezamos a pensar el libro yo no tenía muy en claro si iba a ser en primera persona o en tercera. De la editorial no me lo pidieron ni no. Y cuando lo empecé a escribir, o sea, cuando realmente me senté a escribirlo después de pensar la idea, me di cuenta de que valía la pena partir de una primera persona y contar mi propia historia. No porque mi propia historia fuera tan interesante. A la gente le genera curiosidad, pero a mí no me parece particularmente interesante. Es interesante, genera curiosidad, ¿cómo no? Una chica que vivió en la comunidad judía ortodoxa y que la deja y que recupera esa memoria para hablar también del mundo así urbano, cosmopolita, porteño, secular, o sea, fuera de eso, fuera de ese mundo. Como que vos decís en tu libro que era un mundo, el judío ortodoxo, muy signado por reglas, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando te integraste a este otro tipo de mundo, te encontraste con que tampoco somos tan libres como pensamos. Bueno, claro, por eso me interesa usar mi historia. No tanto porque fuera excepcional, sino porque justamente a mí me parece que parece excepcional, pero es la historia de todas y de todes. O sea,
de todas las personas que llegamos y tenemos una expectativa que pensamos, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y no. O sea, y no solamente te das cuenta de que no vas a hacer siempre lo que vos querés, sino que lo mismo que vos querés, tus propios deseos, ya vienen formados y formateados por una cultura y por una sociedad. Y eso, formatean tus propios deseos. Ni siquiera somos completamente libres en lo que queremos. Entonces, ahí me interesaba usar mi propia historia, como para decir, bueno, esto que me pasó a mí, nos pasa a todas. O sea, cuando llegas por ejemplo, a la época de la sexualidad activa, ¿no? Y pensás, bueno, y ahora voy a hacer lo que quiero. Y no haces lo que querés, para nada. Y Vayamos un poco antes, o sea, comencemos por esa Tamara de 5 años que tiene la desgracia de perder a su papá. La mamá es médica, queda a cargo de 3 chicas y, claro, no puede seguir con las reglas del judaísmo ortodoxo tradicional, mantener la casa, ocuparse de las chicas, y se va aflojando un poco ese mundo. bueno, como poder podría haberlo hecho. También mi mamá eligió, o sea, quizás fue una elección como que tardó, no fue una elección que ella en un momento dijo, pero fue una elección. Como poder ella podría haber hecho otra cosa. Y sí, yo creo que un poco por no sé si comodidad es la palabra, pero sí porque por la que la vida la fue llevando, pero también me imagino que por una inquietud de ella, que ella hizo su propio proceso, distinto del mío. Decidió como que nosotras pudiéramos criarnos de otra manera. No quedaba muy claro, o sea, hasta dónde, ¿no? Eso lo fuimos como armando y negociando con los años, como bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Finalmente, ninguna de nosotras hoy es religiosa en ningún nivel, así que... Y desde mi casa, la verdad, mi mamá nunca fue... Pero ella nunca fue un problema realmente que nosotras hiciéramos eso. Lo único que quizás le daba era lo mismo que a todos los padres, que es miedo, ¿no? Claro. Cuando los hijos se enfrentan a algo que uno no conoce, a un mundo cuyas reglas uno no conoce. Creo que eso le daba miedo, como les pasa a todos los padres de adolescentes. Ha sido todo por hoy desde la Feria del Libro de Buenos Aires. Nosotros seguimos recorriéndola para mostrarles más momentos especiales de esta gran fiesta del libro. Ustedes quédense en Canal A, donde está la cultura.